Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos hablando de lo que ha ocurrido a un año de que la Organización Mundial de la Salud publicara el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la Comunidad Internacional para apoyar los sistemas de salud más frágiles y proteger también aquellas áreas donde estaban más débiles. De ello estaremos hablando hoy más adelante. También le contaremos que la Organización Panamericana de la Salud trabajará con países para fortalecer sus sistemas de salud durante este año 2021, y es que si algo nos ha demostrado la pandemia de COVID-19 es que no hay sistema de salud en el mundo que resista una pandemia de este tipo. 30 países de Europa reportan 22,000 casos de la nueva variante de COVID de Reino Unido. Estaremos hoy también hablando sobre estas variantes y académicos prevén llegar a 0 casos de COVID en México hasta octubre del año 2022. Tendremos reportes hoy desde Israel y Nueva York, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a la pieza que da marco, que da contexto al programa de hoy. Nos lo presenta nuestras compañeras. Y mire, es que a media se ha cumplido con el Plan Estratégico de Acción de Naciones Unidas a un año precisamente de que se estableciera la pandemia por COVID-19. Escuchemos. A un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por coronavirus y que las Naciones Unidas de Coordinación del Desarrollo establecieron un plan estratégico de preparación y respuesta para la crisis por COVID-19, a la fecha ha sido de contención en los países afectados. En 404 días transcurridos, la transmisión del virus continúa. Más de 106 millones de personas han enfermado y 2.300.000 fallecieron. El coste familiar aumentó. Las pruebas no alcanzan para todas y todos. Las camas de hospital saturadas y la distribución y aplicación de la vacuna es para algunos expertos en salud pública desigual. En este plan de acción se instauró 8 pilares: coordinación, planificación y seguimiento a nivel país, comunicación de riesgos y participación de la comunidad, vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos, puntos de entrada, laboratorios, prevención y control de infecciones, manejo de casos y apoyo operativo. En cada pilar se describe las medidas de seguridad sanitaria que debe realizar cada país. Sin embargo, algunos de estos se cumplen a medias debido a que hay división en las estrategias nacionales e internacionales. Aunque la Organización Mundial de la Salud informó de un leve descenso en la notificación de casos en la primera semana de febrero del 2021, la advertencia es mantener el plan de acción ante una enfermedad coronaria de alta transmisión y tras las variantes detectadas en varios países. El plan de acción de cada país deberá de reforzarse, manteniendo efectividad en los ejes. Entre estos, reforzar la comunicación de riesgo y participación de la comunidad. En el documento emitido hace un año se señala que es fundamental comunicar al público lo que se sabe acerca de la COVID-19, lo que no se sabe, lo que se está haciendo y las medidas que tomar con regularidad. Apunta el Plan Estratégico Internacional que las actividades de preparación y respuesta deben realizarse con la participación de la comunidad. Los cambios en la preparación y las intervenciones de respuesta deben anunciarse y basarse en las perspectivas de la comunidad.
En una de las medidas donde hubo controversia mundial es en la falta de pruebas y laboratorios para realizar las mismas. Por un lado, las cuestiones políticas internacionales e internas de cada país ha propiciado que hasta hoy haya un subregistro de COVID-19 en el mundo. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más reciente. Cristina, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de coronavirus globales alcanzan los 105 millones, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que registró en el día de ayer 400.000 nuevos contagios, aunque la tendencia mundial se mantiene a la baja. El número de muertes durante toda la pandemia ya supera los 2.300.000, tras sumarse las 11.700 muertes registradas ayer por el organismo con sede en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud ha informado de que está siguiendo con mucha atención diversos estudios sobre la ivermectina como potencial tratamiento de la COVID-19 y espera tomar una posición al respecto en las próximas semanas. El medicamento, que ha mostrado algunos resultados prometedores y cuyo uso original es contra los parásitos en animales y personas, se administra a pacientes de COVID-19 en numerosos países desde hace ya meses. Algunas autoridades sanitarias nacionales incluso la han incluido en sus protocolos. Sin embargo, todavía no hay evidencias concluyentes de que sea efectiva y segura. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y que por eso es importante que haya evidencia de que el beneficio de tomarlo es mayor que el riesgo. Un grupo de corticosteroides, entre los cuales el más conocido es la dexametasona, son los únicos medicamentos que hasta el momento han sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud para tratar a pacientes de COVID-19, siempre que sean casos graves o críticos. Por otro lado, un estudio del Instituto Federal Suizo de Ciencias y Tecnologías Acuáticas ha determinado que la probabilidad de contagio de COVID-19 a través de botones, pomos u otros pulsadores en zonas públicas es muy baja, ya que se trata de lugares donde la concentración del virus es escasa. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a la industria farmacéutica que haga más para que los países de menos recursos tengan acceso a las vacunas contra la COVID-19 en vista de la desigual repartición que se observa de las mismas. Concretamente, ha pedido a las compañías que aumenten masivamente su capacidad de producción para atender la demanda mundial. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina. Ya tendremos oportunidad también de hablar a detalle de este pronunciamiento que hace la Organización Mundial de la Salud sobre un medicamento que sin duda alguna ha resultado polémico, la ivermectina. Más adelante detalles con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Mientras tanto, le contamos que la Organización Panamericana de la Salud trabajará con países para fortalecer los sistemas de salud en este año 2021. La Organización Panamericana de la Salud trabajará en 2021 para ayudar a los países a fortalecer los sistemas de salud para que puedan dar respuesta a la COVID-19 y garantizar los servicios esenciales, además de apoyar el despliegue de vacunas. 3 iniciativas importantes van a respaldar este trabajo: la implementación e introducción de las funciones esenciales de salud pública renovadas en las Américas, abordar las debilidades del sistema de salud y eliminar las barreras de acceso, aumentar la capacidad para la producción de medicamentos esenciales y tecnologías, en particular para emergencias sanitarias. El organismo internacional va a fomentar la resiliencia para apoyar la salud universal frente a las continuas y emergentes amenazas. Al menos la mitad de los 7.300 millones de habitantes del planeta sigue sin tener plena cobertura en servicios sanitarios esenciales. Es fundamental contar con el personal adecuado para prestar servicios de atención primaria. Sin embargo, se calcula que hay un déficit mundial de 18 millones de profesionales del sector salud, informó Elizabeth Ortiz. Y organizaciones internacionales se pronuncian en contra de la monopolización de los insumos médicos para combatir COVID-19. Debido a la gran diferencia que existe entre las naciones de Latinoamérica, varias organizaciones internacionales se han pronunciado en contra de la monopolización y acaparamiento de los insumos médicos y fármacos, debido a que estas prácticas incrementan los costos y se vuelven inalcanzables para muchas naciones.
Tal es el caso de Médicos Sin Fronteras, que se pronunciaron en contra de esas prácticas. En un comunicado que compartieron en sus redes sociales, señalaron que todas las herramientas y tecnologías de salud de COVID-19 deben ser bienes públicos globales, libres de las barreras que imponen las patentes y otras medidas de propiedad intelectual, por lo que hicieron un llamado a todos los gobiernos para que den urgentemente su apoyo a esta propuesta que antepone las vidas humanas a los beneficios corporativos en este momento crítico para la salud del planeta. Exhortaron a todos los gobiernos a que apoyen la histórica solicitud presentada por India y Sudáfrica para renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia de la COVID-19, la cual fue discutida en la Organización Mundial del Comercio. La exención de propiedad intelectual permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19, mientras dura la pandemia, hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial. El documento de Médicos Sin Fronteras señaló que las corporaciones farmacéuticas siguen con su enfoque habitual a pesar de la pandemia. Los países deben utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar que los productos médicos para hacer frente a la COVID-19 sean accesibles y asequibles para todos aquellos que los necesiten, informó Rocío López Fonseca. Y mire, la variante de COVID del SARS-CoV-2, más bien de este virus del SARS-CoV-2 localizado en Reino Unido, se ha extendido rápidamente en Estados Unidos en las últimas semanas. De acuerdo con un estudio citado por The Washington Post, Florida es el estado con la mayor prevalencia de la variante y para el jueves tenía al menos 187 casos confirmados. Según el estudio, en 9.1 días se dobló la prevalencia de esta variante en los casos de ese estado. La variante B1.17 es más contagiosa que otras y, según información preliminar, también podría ser más mortal que otras. El estudio coincide con una advertencia anterior de los Centros de Control de Enfermedades del país sobre que esta se convertiría en la variante dominante en los próximos meses en Estados Unidos. Farmacéuticas han señalado que sus vacunas siguen siendo efectivas ante la nueva mutación británica del virus, aunque lo son menos ante la variante sudafricana que Estados Unidos también vigila. Y continuando con más de este tema, Sudáfrica suspenderá el uso de la vacuna de AstraZeneca en su programa de inmunización. Así lo informó el domingo el ministro de Salud, Zweli Mnisi. El funcionario habló después de que datos de un ensayo mostraron que la vacuna de AstraZeneca ofrecía solo una protección limitada contra casos leves de la enfermedad causada por la variante 501YB2 del coronavirus, identificada por primera vez en Sudáfrica. Por su parte, los desarrolladores de la vacuna Oxford AstraZeneca esperan tener una inyección modificada para lidiar con la variante del coronavirus de Sudáfrica para el último trimestre del año, según lo que se ha podido investigar. Los comentarios se hicieron cuando la Universidad de Oxford dijo que los primeros datos de un pequeño estudio indican que la vacuna de AstraZeneca solo ofrece protección mínima contra la enfermedad leve causada por la variante de Sudáfrica. El estudio, que todavía no ha sido revisado por otros investigadores, involucró a 20,000 personas, la mayoría de ellas jóvenes y saludables. El promedio de edad de los voluntarios es de 31. Una científica que dirige la investigación de la vacuna contra el coronavirus en el Colegio Imperial de Londres exhortó a la precaución sobre los primeros hallazgos del estudio, pero agregó que es preocupante hasta cierto punto que estamos viendo que no es efectiva contra la enfermedad leve o moderada, según lo dicho por esta investigadora. Vamos a hacer una pausa, la primera, regresamos con más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Y mire, 30 países en Europa reportan ya 22,000 casos de la nueva variante de COVID-19 que se descubrió en Reino Unido.
La variante de COVID-19 que fue detectada en Reino Unido se extendió a 30 países de la región de Europa. Muchos de estos países proyectan que esta variante podría convertirse en dominante en las próximas semanas, superando en el número los casos no variantes del COVID-19, informó la Organización Mundial de la Salud en la región. El organismo internacional todavía está aprendiendo sobre el posible impacto de esta y otras variantes. Es necesario diferenciar la importancia de esos cambios para fines científicos y para la salud pública. Catherine Smallwood, quien dirige el equipo de respuesta al COVID-19 en la región, explicó que una mayor transmisibilidad no significa que una variante transmita de manera diferente, sino que simplemente se propaga mejor. Esto es motivo de preocupación, ya que a medida que más personas se infectan con COVID-19, más pacientes serán hospitalizados. Si eso provoca que los sistemas de atención médica se abrumen y sean menos capaces de hacer frente, habría más personas con riesgo de morir a causa de este virus. Es lo que se está tratando de evitar, por eso es más importante que nunca frenar la transmisión con el uso de medidas sociales y de salud pública. Los países deben aumentar la secuenciación de los aislados virales del SARS-CoV-2 y notificarlos. La OMS también insta a continuar y redoblar todas las medidas básicas de salud pública y sociales que se sabe que sí funcionan, incluidas las pruebas, el aislamiento y el tratamiento de casos, el rastreo de contactos y la cuarentena para los contactos de casos, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Israel. Nuestro compañero Joan Mas, corresponsal de la agencia EFE, nos cuenta qué es lo que está sucediendo en este país, que por cierto ha sido un caso emblemático en cuanto a la efectiva vacunación que han podido realizar ahí en ese país. Vamos a saludar a Joan Mas. Joan, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La campaña de vacunación contra el coronavirus en Israel comenzó hoy su 8ª semana y continúa siendo la más rápida del mundo en porcentaje de población inoculada. Casi el 40% de sus 9 millones de habitantes ya recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que poco más del 20% fue inoculado también con la segunda. Tras comenzar por los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y los pacientes de riesgo, en las últimas semanas más y más grupos de edad fueron autorizados a recibir la vacuna hasta que el pasado jueves el Ministerio de Sanidad estableció que todos los mayores de 16 años podían ser inoculados. Por el momento, la vacuna que se ha administrado a la población es la producida por la farmacéutica Pfizer, con la que el gobierno negoció de manera anticipada. Según el primer ministro Benjamin Netanyahu, con este acuerdo se comprometió a servir como caso de prueba global para medir su efectividad a gran escala. En las últimas 2 semanas y sobre todo tras recopilarse mayor información de la población inoculada con ambas dosis, los proveedores de servicios de salud israelíes comenzaron a difundir las primeras cifras sobre dicha efectividad. Según estas, tan solo un 0,04% contrajo coronavirus pasada una semana de recibir la segunda dosis de la vacuna y prácticamente ninguno presentó síntomas serios o debió ser hospitalizado, algo que ubica el porcentaje de eficacia por encima del 90% y cerca del 95% previsto por Pfizer y medido 28 días después de administrada la segunda dosis. Más allá de lo provisional de estos resultados, que muchos especialistas alertan deben ser tomados con cautela a la espera de estudios más robustos, Israel continúa luchando contra la tercera oleada de la pandemia. El país culminó ayer un mes y medio de confinamiento general, que no logró, sin embargo, una reducción significativa en la cantidad de contagios. Con unos 4.500 nuevos casos detectados ayer y el índice de positivos estancado en torno al 9%, los resultados de la vacunación se empiezan a evidenciar en una disminución en la cantidad de pacientes mayores hospitalizados. Sin embargo, las autoridades creen que la rápida propagación de la cepa del virus localizada primero en el Reino Unido ha dificultado el intento de aplanar la curva, ya que es más contagiosa. A esto se agrega una marcada tendencia decreciente en la cantidad de inoculados diarios, que pasó de más de 200.000 durante las últimas 2 semanas a una media en torno a los 100.000 en los últimos 7 días. Desde Sanidad creen que esto se debe a una falta de voluntad de los jóvenes a vacunarse, en oposición a los altos índices de inoculados entre los adultos mayores, aunque analistas agregan también que entre ciertos sectores de la población existe cierta desconfianza frente a la vacuna. Reportó desde Israel para el programa Coronavirus la Pandemia, Joan Mas.
Muchas gracias, Joan, por este informe y que nos da pie, por cierto, para saludar al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, interesantes las cifras y los datos que nos ofrece Joan Mas respecto a lo que está ocurriendo en Israel. El 23% de la población está ya vacunada hace 2 semanas, que lo está el 50% de los mayores de 60 años, Sí. y el 39% de la población general ha recibido al menos una dosis. Sin embargo, y también lo que llama la atención, es que esto no ha significado que la población baje la guardia ni que el resultado sea inmediato. Claro. Aparentemente sí hay una prueba firme de que las vacunas funcionan para frenar el número de contagios, pero en el ínter es importante no confiarse, doctor. Claro, porque tardarán alrededor de 28 días en formarse anticuerpos y en general en ocurrir la respuesta inmune. Y de igual manera, recordemos que hasta tener la segunda dosis, en el caso de aquellas vacunas de doble dosis, se podrá hablar del 95% de efectividad de la vacuna. Cuando es una sola dosis, recordemos que esta efectividad baja en algunos casos alrededor del 70%. Entonces, Israel lleva un muy buen ritmo de vacunación, lo habíamos comentado previamente, pero aún con ese buen ritmo, todavía alrededor del 65% de la población no ha sido vacunada aún, y de igual forma no todos los vacunados en este momento tienen doble dosis. Entonces es importante que no se baje la guardia en ese ínter del funcionamiento de las vacunas, y de igual manera que se reciban las 2 dosis en tiempo y forma, preferentemente, ¿no? Sí, que es justo lo que ha estado complicando un poco también la evolución en el proceso de inmunización, doctor, porque algunos países han tenido retrasos en las entregas, entre ellos México, por cierto, de un mayor número de vacunas. Ha sido necesario aplazar los tiempos para aplicar la segunda dosis, aun cuando han dicho que esto no afecta en gran medida la efectividad de las vacunas. Lo cierto, doctor, es que ha sido un arranque, parecía muy rápido y aparentemente exitoso. Sin embargo, ha tenido sus demoles, ha tenido sus tropiezos a lo largo de estas semanas. Así es, estoy de acuerdo, Belén, y es que siguen siendo insuficientes el número de vacunas producidas por las farmacéuticas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a farmacéuticas locales de los países y las regiones para que se generen convenios, asociaciones con propósitos de que la producción de las farmacéuticas que han tenido ya aprobación por parte de agencias regulatorias pudieran precisamente con ese apoyo de farmacéuticas locales producir más rápidamente biológicos y de esa manera brindar mejor cobertura, ¿no? No es fácil porque es un asunto de biotecnología, pero no es mala la idea. De hecho, algunos países, recordarás, como el caso de Argentina y México, que firmaron un convenio de colaboración con AstraZeneca para participar ya en la fase de producción, elaboración de vacuna y poder tener más biológico para América Latina. Entonces, es una buena estrategia, insisto, pero sí, aplicarla implica pues muchas adaptaciones seguramente y también mucha inversión. Así es, Estados Unidos haciendo un gran esfuerzo por vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo. Claro. Y doctor, antes de irnos a la pausa, un artículo que publica el diario El País a propósito y que toma como ejemplo y referencia a Israel para de alguna manera confirmar algo que se sabía, que las vacunas evitan que las personas se enfermen. Dice este artículo que hay al menos 3 vacunas que reducen los casos sintomáticos a la 10ª parte. Están hablando del caso de Moderna,
en un 95%, Pfizer en un 94% y Sputnik en un 92%. Así es. La inyección de AstraZeneca tiene una eficacia de 76% y la de Johnson & Johnson de 66%. Ese dato parece peor, pero es bastante bueno, dice este artículo. Además, el ensayo de Johnson & Johnson demuestra otra cosa. La vacuna evita el 85% de los casos graves de COVID. Las vacunas protegen de enfermar de gravedad, al menos contra las cepas que ya circulan. En los ensayos de Moderna, Pfizer y Novavax, con decenas de miles de personas, hubo 40 casos graves en el grupo placebo, pero solo uno entre los vacunados. Esto Así también, doctor, no debemos perder de vista que no solamente evita el seguir propagando la enfermedad, sino eso, que las personas no enfermen o que enfermen de manera menos grave. Efectivamente, Belén, ese es el principal objetivo de las vacunas. No necesariamente evitan que el virus llegue a tus vías respiratorias. Eso se logra con cubrebocas y con distancia entre personas, etcétera. Lo que evitan las vacunas es que ese virus que llegó genere enfermedad y enfermedad grave, particularmente porque ese virus que llega es detectado por el sistema inmune que ya se generó a través de la vacuna y ese sistema inmune logra contener esa nueva infección y por lo tanto el paciente no enfermar de gravedad. Ese es el principal objetivo de las vacunas. Entonces, por eso la insistencia de seguirnos cuidando, porque aún alguien vacunado puede recibir un inóculo viral durante un periodo de tiempo muy corto, pero puede transmitir a los demás, aunque él no enferme de gravedad por encontrarse vacunado. Esa es una pregunta que nos han hecho recurrentemente, doctor. Si una persona vacunada puede contagiar en caso de que adquiera el virus a otras personas. La respuesta es sí. La respuesta es sí, mucho menos y de forma mucho más breve, porque precisamente la mayor capacidad de transmitir el virus está en función de la mayor cantidad de virus que tienen tus vías respiratorias reproduciéndose, claro, ¿verdad? Y eso lo evita la vacuna. Muy bien, doctor. Pues vamos a la pausa y Gracias. Vamos a regresar ya para entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, esta publicación que hizo hace un año la Organización Mundial de la Salud, el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la Comunidad Internacional para apoyar a los sistemas de salud más frágiles en el mundo. Regresamos. Y mire, académicos prevén llegar a 0 casos de COVID-19 en México hasta el año 2022. Hasta la primera semana de octubre del 2022, México llegaría a 0 contagios, de acuerdo con el modelo evolutivo COVID-19 UAMI, publicado por el Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, y Marco Antonio Pérez Méndez, investigador de la misma instancia académica, señalan que una vez asimilada la nueva ola de infecciones y por el retraso en las vacunas desde enero de este año, se llevó a cabo el ejercicio estadístico que incluye información desde el primer contagio registrado el 28 de febrero de 2020 con un corte al 23 de enero. Para el arranque de octubre del próximo año habría un acumulado de 3.278.000 personas contagiadas en el país. El nivel de inflexión, esto es, cuando se registre la tasa máxima de crecimiento de los enfermos, se extiende hasta alrededor del día 400, esto es, a principios de abril de 2021. De los 3 millones de enfermos hasta principios de agosto de 2022, cuando se prevé que lleguen los contagios a su límite superior, el número de fallecidos será de 222.918, por lo que aún faltarían 73.834 más respecto al dato del 23 de enero de este año. En opinión de estos expertos de la universidad, la estrategia con que México enfrenta la pandemia demanda más que nunca un golpe de timón, sobre todo porque esta no existe,
aseveran múltiples observadores, académicos y organismos especializados nacionales e internacionales que observan movimientos casuísticos con todas las esperanzas puestas en la aplicación de las vacunas. Para que una meta de vacunación más realista que la expuesta por el gobierno se materialice entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de agosto de 2022, considerando los 87 millones de personas de 18 años y más que reporta el Censo General de Población y Vivienda de 2020, es necesario inocular a entre 159,000 y 318,000 diario y sin descanso, dependiendo de si se requiere una sola aplicación o dos, informó Elizabeth Ortiz. Alguna vez Nueva York fue el epicentro de esta pandemia. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero no hace tanto, hace algunos meses que Nueva York estaba en una situación muy complicada. Desde ahí nos reporta Jorge Fuentes Sals, él es corresponsal de la agencia EFE. Adelante, Jorge, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La administración de las vacunas en Nueva York avanza a buen ritmo, aunque las autoridades se quejan de que las dosis están llegando con cuentagotas. Según datos oficiales, se ha administrado el 87% de las primeras vacunas enviadas por el gobierno federal, aunque esta cifra se reduce al 76% cuando se trata de las primeras y segundas dosis. En total, casi 1.650.000 neoyorquinos se han vacunado, una cifra que supone menos del 10% del total de los habitantes de este estado, donde residen unos 19 millones de personas. En la ciudad de Nueva York, donde viven un poco más de 8 millones de habitantes, casi 1.300.000 personas han recibido el primer pinchazo y 924.000 las dos dosis que garantizan una mejor protección. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha subrayado que el Estado tiene la capacidad de administrar muchas más vacunas diariamente y que el único factor que está limitando el ritmo de vacunación es la falta de suministro. Uno de los últimos hitos del programa de vacunación en la Gran Manzana ha sido la apertura del estadio de los Yankees en el barrio del Bronx, de mayoría hispana y con una gran presencia afroamericana. La apertura de este emblemático lugar se produjo después de que se divulgaran informes que revelaban que los blancos han sido los más beneficiados con la vacuna en Nueva York. En la actualidad, 7 millones de neoyorquinos, entre los que se encuentran los mayores de 65 años, pueden recibir la vacuna, pero debido precisamente a la falta de dosis, es necesario programar una cita con antelación antes de poder ser inoculado. Reportó desde Nueva York Jorge Fuentes Saz para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Jorge, por esta información. Bueno, lo decíamos ya, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, no ha sido sencillo el proceso de vacunación en el mundo, aún aquellos países que tienen pues un gran potencial, como es el caso de Estados Unidos, no han avanzado de manera uniforme, hay que decirlo. Hay estados en los que va bastante bien la vacunación, otros en los que no. Han tenido políticas distintas también en cada una de las regiones, así que, bueno, sin embargo, sí que están haciendo un gran esfuerzo por esta vacunación masiva, doctor. Claro, pero además, fíjate, Belén, que todo parece indicar que muy pronto en los Estados Unidos ocurrirá la distribución de vacuna para su venta al público de forma muy controlada, pero esto podría llevar a una más rápida vacunación, porque los puntos de distribución, que en este caso serían farmacias, por ejemplo, o incluso clínicas y hospitales del ámbito privado, podrían ayudar a una más pronta vacunación. En Estados Unidos las medidas regulatorias para cualquier biológico son muy altas, son de estándares muy altos, y cuando ponen a disposición de una farmacia, por ejemplo, para poder suministrar una vacuna, es porque ya ocurrió una revisión muy exhaustiva de que los estándares de calidad para poderlo hacer están perfectamente cumplimentados, ¿no? Así es. Entonces es probable que ya muy pronto en estos días se habla de esa posibilidad. Creo que no hay algo oficial aún,
pero se escucha redundantemente ese punto. Ojalá, porque también ayudaría bastante en el avance. ¿Qué es lo que han estado pidiendo algunos sectores, particularmente de la iniciativa privada, doctor, en países como México, ¿no? Que han pedido que se les permita comprar vacunas, y no es tanto que se les prohíba, sino que simplemente hasta ahora no hay la disposición suficiente de los biológicos para comprar de manera masiva y poder distribuir en el sector privado. Pero bueno, pues será algo que estaremos viendo, doctor, en las próximas semanas. Sin duda alguna va a ser interesante darle seguimiento. Claro. Doctor, le decíamos a nuestra audiencia que hace un año la Organización Mundial de la Salud publicaba este plan estratégico de preparación y respuesta de la comunidad internacional para apoyar aquellos sistemas de salud más frágiles. ¿Qué pasó con este plan, doctor? Mira, fue un documento muy interesante. Tenía predominantemente 3 objetivos este plan. Uno de ellos era la cooperación en términos de la vigilancia epidemiológica, el compartir los datos para conocer la dinámica de la pandemia, para conocer además los puntos álgidos, los puntos rojos de la dinámica pandémica. El segundo de los objetivos era el poder compartir de forma expedita información surgida de estudios de investigación, sobre todo ensayos clínicos, y para ese propósito la Organización Mundial de la Salud digamos que implementó páginas para tener como catálogos de los ensayos clínicos que se estaban generando a nivel mundial. Otro de los objetivos fue precisamente el de la cooperación de las naciones para poder contar más rápidamente con vacunas, con fármacos y con test de diagnóstico, con exámenes diagnósticos. A un año de distancia, bueno, creo que si vamos por el último objetivo, se logró algo interesante, por ejemplo, con el esfuerzo COVAX, con el esfuerzo colaborativo COVAX, en donde indudablemente la Organización Mundial de la Salud jugó un papel fundamental. No fue exclusivamente la OMS, pero sí junto a otras organizaciones que finalmente se sumaron alrededor de 125 países que participan en este esfuerzo COVAX, y que seguramente va a dar como resultado el que se produzcan vacunas a mayor escala, aún con lo que acabamos de comentar, de que sigue siendo insuficiente la cantidad producida hasta hoy, pero creo que hubiera sido más lento todavía sin la existencia del grupo de colaboración COVAX. También con respecto a COVAX están los esfuerzos relacionados con que la distribución tenga equidad, porque existía ese riesgo. Si la farmacéutica era de determinado origen, no fuera a considerarse como exclusiva para ese país, sino que hubiera un mecanismo para que todos los países pudieran beneficiarse de un biológico determinado. Y luego, en cuanto a la colaboración que ha habido para propósitos de ensayos clínicos y para propósitos de nuevos exámenes de laboratorio, de diagnóstico, creo que ahí también hubo buenos resultados, Belén. De forma muy temprana, al conocerse el genoma viral, las farmacéuticas o las empresas desarrolladoras de pruebas diagnósticas muy pronto desarrollaron estos test, sobre todo los de PCR, y posteriormente las pruebas de antígeno, que hoy están teniendo una gran aplicación. Y tú recordarás que hace mucho tiempo en esta mesa decíamos, a esta pandemia le hace falta una prueba más rápida
de alta sensibilidad y de alta especificidad, como sería una prueba de antígenos. Y bueno, mira, finalmente hace algunos meses surgen estas pruebas de antígenos y son actualmente muy utilizadas, han ayudado mucho. El diagnóstico es más rápido y a menor costo. Creo que también esto surge como respuesta a esa colaboración establecida en ese documento. Y por otro lado, Belén, el que sí se estén incorporando a esa base de datos de la Organización Mundial de la Salud sobre los ensayos clínicos que corren a nivel mundial. Estos ensayos clínicos, por cierto, si mal no recuerdo, ya más de 500 inscritos en este documento, al menos la última vez que lo revisé, pues son precisamente esos ensayos clínicos multicéntricos, muchos de ellos, que nos han permitido identificar si finalmente funcionó hidroxicloroquina combinada o no con acitromicina, si finalmente funcionó ivermectina, etcétera, y que, por ejemplo, en estos momentos ha dado a lugar un claro enunciado señalando el uso de corticosteroides como piedra angular en el manejo de los pacientes graves, por ejemplo, o de algunos fármacos que inhiben a las citocinas, estas moléculas que generan mucha inflamación en el organismo cuando una persona tiene COVID. Bueno, todos estos ensayos son los que nos han permitido ir conociendo esto de manera mucho más rápida, en más corto tiempo. De hecho, uno de los objetivos de este documento en su momento publicado por la OMS, pues hablaba de eso, de que más rápidamente el mundo pudiera tener este tipo de información para establecer sus protocolos de manejo y para que esos protocolos de manejo fueran más exitosos. Fíjate, Belén, que no es mala idea que un documento de esta naturaleza fuera hoy por hoy actualizado con todo lo que ha tenido de avance, sobre todo la ciencia y los mecanismos de vigilancia epidemiológica en todo el mundo, porque ya la dinámica de la pandemia es diferente hoy, pero además la presencia de las vacunas la van a tornar diferente y sobre todo están próximos a aparecer algunos resultados de ensayos clínicos con algunos fármacos que podrían ser promisorios, porque si en aquel momento dijimos a esta pandemia le falta un examen de laboratorio que fue la prueba de antígenos, hoy lo que diríamos, y ya lo hemos dicho también en esta mesa, es pues a esta pandemia le está faltando uno o varios fármacos antivirales específicos de alta eficacia y seguridad. Doctor, importantísimo esto último que acaba usted de mencionar. Lo dejamos ahí sobre la mesa para retomarlo después de la pausa. Regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, el grupo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud continúa de visita en China para investigar el origen de COVID-19. El equipo internacional que investiga el origen del coronavirus en la ciudad china de Wuhan asegura que sí está recibiendo cooperación por parte de esa nación, pero advierten que no se deben esperar resultados inmediatos de la visita. Explicaron que es una misión corta y no se encontrarán todas las respuestas, pero ayudará a entender el origen del virus.
Informaron que se han celebrado reuniones importantes con el personal del instituto, incluyendo a la doctora Xin Zhenlin, quien en 2003 descubrió que el SARS fue causado por un coronavirus que probablemente provenía de una especie de murciélago. Según información de los medios, el equipo de científicos pasó unas 2 horas en reuniones con residentes y gestores de una comunidad de Wuhan. El doctor Daniel Lucey es médico y profesor de enfermedades infecciosas en el Centro Médico de Georgetown, en Washington, D.C., y un veterano de muchas pandemias, como la del SARS en China, ébola en África y Zika en Brasil. El especialista está seguro de que China ya ha realizado búsquedas exhaustivas de evidencia de virus precursores en muestras humanas almacenadas en hospitales y en poblaciones animales. Encontrar el origen de un brote es vital, dijo, no solo para una comprensión científica más amplia, sino también para evitar que vuelva a suceder. Reiteró la importancia de buscar hasta encontrar el origen. Para el doctor Lucey, lo más probable es que el SARS-CoV-2 tenga un origen natural, pero no quiere decir que otras posibilidades sean descartadas aún, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre este documento publicado hace un año por la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente invita a compartir los avances científicos que se tengan en materia de COVID-19, sobre todo con aquellos países que tienen menos recursos para la investigación o que tienen un sistema de salud más frágil, doctor. Claro. Y hablaba usted de algo muy importante y que se ha convertido en una de las grandes esperanzas, un medicamento que venga ya también de una vez por todas a ser efectivo en el tratamiento de pacientes con COVID, doctor. Sí, Belén, y hay ensayos clínicos corriendo en todo el mundo con diferentes moléculas, algunas con fármacos preexistentes, conocidos como fármacos de reposicionamiento, es decir, que fueron útiles para otro propósito y que ahora se investiga la posibilidad de que sean útiles para COVID-19, pero hay otras moléculas nuevas que en su momento fueron probadas, por ejemplo, en el laboratorio y se visualizó un resultado promisorio. Luego los ensayos fueron realizados en animales de experimentación, particularmente hámsters, que ha sido un modelo animal muy utilizado en COVID-19 para nuevas moléculas y ya ahora en ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 en seres humanos, por la evidencia de que en hámsters que recibieron estos fármacos hubo una significativa reducción en la tasa de transmisión cuando los hámsters fueron expuestos a uno infectado. Entonces, corren en este momento, insisto, por lo menos de terapéutica, por lo menos unos 80 ensayos clínicos en todo el mundo y esperemos que algunos de ellos den buenos resultados, pero además que muy pronto se pueda producir la molécula de forma masiva para su utilización ya en la práctica clínica, ¿no? Claro. Y bueno, algo que también esta pandemia nos ha dejado, nos ha venido a enseñar, es la importancia de que resultados promisorios también tengan una autorización expedita de parte de las agencias regulatorias para lo que conocemos como su uso emergente y en ocasiones su uso de salvamento, ¿no? Indudablemente el problema lo tenemos encima, de tal suerte que cuando se identifica científicamente algo que es de utilidad, pues hay que autorizarlo rápidamente para que un mayor número de personas se beneficien en más corto tiempo. Claro, que fue el caso, por ejemplo, doctor, de la vacuna Sputnik, ¿no? Por que ejemplo, había tantas dudas sobre su efectividad. Fue hasta que se publica en la revista Lancet que finalmente las agencias regulatorias internacionales dicen, ok, una vez publicado en esta revista especializada de tanto prestigio, podemos considerar dar los permisos. Efectivamente, Belén, ese es uno de los grandes ejemplos. Fíjate que volviendo al documento del tema que nos ocupa,
algo que me parece no tuvo suficiente coordinación, porque lo establece en uno de sus apartados este documento, fue, ante la dinámica de la pandemia, acuerdos internacionales para regular la movilidad internacional. Ahí me da la impresión de que cada país fue tomando sus decisiones, ¿no? Canadá, Inglaterra, en su momento Estados Unidos, prohibiendo los vuelos procedentes de tal o cual país, tal o cual región, etcétera, de acuerdo a cómo se iba observando la dinámica de la pandemia en tales regiones. Pero algo así como un acuerdo de colaboración suficientemente sustentado en la dinámica de la pandemia para que vuelos internacionales, viajes internacionales, etcétera, tuvieran una regulación de mayor acuerdo, de mayor cooperación, con mayor consenso. Eso creo que no ocurrió, creo que no ha ocurrido. Cada país ha tomado decisiones en ese sentido, observando lo que está ocurriendo en ciertas regiones para prohibir los vuelos hacia y desde dicha región. Así es, doctor. Y parece que sigue esta política, porque lo hemos visto incluso ahora con la aparición de las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2. Hubo países que inmediatamente cerraron fronteras para evitar que estas nuevas variantes se ingresaran a esos territorios, y otros países donde no han tomado esas medidas. Efectivamente, Belén, y hoy por hoy es una realidad que, por ejemplo, la cepa británica B117, que es una de las cepas primero identificadas, así como de mucho impacto epidemiológico, aquí lo platicamos en su momento, está hoy en 70 países, prácticamente en 70 países en todo el mundo. Y por cierto, Belén, AstraZeneca está anunciando una modificación a su vacuna con propósitos de brindar más cobertura a esta cepa B117, esta cepa británica, para poder brindar mayor protección incluso contra esta variante. Pues interesante, doctor. Parte de las modificaciones que se tendrán que hacer conforme vaya mutando también el virus. Usted lo ha dicho aquí en reiteradas ocasiones y de manera muy clara. Tenemos que ganarle el paso a las vacunas en cuanto a la contención, porque entre más circule el virus, sí, va a ser más fácil que se replique, que varíe, y entonces las vacunas van a ir quedando rezagadas, doctor. Sí, las vacunas y su diseño van a tener que modificarse probablemente en algún momento, no en este momento, pero sí en algún momento, por motivo de mutaciones que puedan generarse por este SARS-CoV-2. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Gracias por habernos acompañado. El gusto es para mí siempre, Belén. Gracias, es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.